Buenos días para todos, a quienes ya se han conectado, les damos la bienvenida. Hoy tendremos nuestra conferencia a partir de las 10 de la mañana. Estamos en este momento ya con más de 150 conexiones. Estamos esperando que más gente se una a este chat y las preguntas les sugerimos que las hagan a través del icono de preguntas y respuestas que tiene la herramienta, ya que allí van a quedar registradas y podremos darles respuesta a quienes no alcancemos en la sesión de preguntas. Por favor, todas las preguntas por ahí. No usen el chat, sino preguntas y respuestas. Mil gracias, bienvenidos y esperemos hasta las 10 de la mañana para dar inicio.
Buenos días. A quienes ya se conectaron, muchas gracias. Pueden, si tienen ya preguntas o alguna inquietud que quieran que se les responda a través del icono preguntas y respuestas, pueden hacerlo. Está abierto a partir de este momento y a las 10 de la mañana daremos inicio a la conferencia. Bueno, ¿les parece si empezamos? Buenos días, me parece prudente. Buen día para todos, ¿cómo están? Les damos una bienvenida desde Argos, desde Asocreto. Les contamos que por estos días en los que nos encontraremos desde casa atendiendo temas laborales y personales, Argos los quiere acompañar con una frecuencia diaria en sus casas. Por eso es que les pedimos el favor de que estén atentos diariamente a nuestras convocatorias y a nuestras invitaciones para que todos los días tengamos una charla técnica. Los dejo en compañía entonces de Claudia Uribe, quien nos dará la bienvenida y nos contará la razón de por qué estamos aquí.
Bueno, buenos días a todos. Les comento que ya tenemos más de 400 personas inscritas en esta conferencia, ya conectadas para asistir. En nombre de Asocreto, Noticreto y el Instituto del Concreto, les damos la bienvenida esta mañana. Nuestra prioridad en este tiempo es la salud y la seguridad de todos, y por eso hemos ajustado nuestro programa de cursos presenciales para ofrecerles, mientras dura la emergencia del COVID-19, un programa virtual que nos permita seguir llegando con información técnica actualizada y de utilidad al sector de la construcción. Hoy tenemos la primera de 6 conferencias virtuales de la serie Supervisión Técnica de Estructuras de Concreto, organizada por Asocreto, Noticreto y el Instituto del Concreto. Le damos el agradecimiento especial a Argos, quien hace posible la realización de esta serie de conferencias y su presencia gratuita esta mañana. Los invito a ver un corto video promocional de Argos. Damos confianza a tus proyectos desde el origen. Asumimos grandes retos. Trazamos nuevos caminos. Construimos seguridad y confianza y nos hacemos aliados de tus sueños, lo que nos ofrece un privilegio único: estar presentes en muchas de las cosas que tú construyes. Por eso desde Colombia, Estados Unidos y 13 países de Centroamérica y el Caribe, trabajamos en nuestras operaciones de concreto, de cemento y de agregados, moliendas, puertos y centros de distribución para estar más cerca de tu mundo. Nuestra capacidad instalada en cemento, concreto y agregados nos convierte en jugadores importantes del continente americano y nos ha permitido alcanzar importantes resultados. Toda esta experiencia implica grandes responsabilidades y nos obliga a asumir un estilo de vida integral que nos permita ser cada vez mejores. Por eso, desarrollamos un portafolio especializado con soluciones a la medida para maximizar tu eficiencia. Buscamos nuevas formas para interactuar contigo y mejorar tu experiencia, generar conocimiento que nos permita estar a la vanguardia de la industria e innovar en la creación de nuevos servicios y productos. Además, trabajamos para garantizar el bienestar y la seguridad de los nuestros, facilitando su desarrollo integral y promoviendo una cultura de respeto transversal a todas nuestras acciones diarias. Este estilo de vida y esta forma de hacer las cosas que nos apasionan nos han valido el reconocimiento de grandes aliados y validadores que nos dan la seguridad de estar avanzando por buen camino. Así es como hacemos las cosas que nos apasionan, esas que nos dan el privilegio de hacer parte de tu mundo. Argos, luz verde. Igualmente, esta mañana contamos con el apoyo de la planta de tratamiento de aguas residuales Petare Salitre en asocio con la CAR y el Banco Mundial. Somos Asocreto, para quienes no nos conocen, somos la Asociación Colombiana de Productores de Cemento y Concreto. Fuimos creados en 1985 y desde entonces promovemos la actualización en la tecnología del concreto al sector de la construcción mediante eventos y publicaciones. Voy a dejarlos un minuto para que lean esta nota con información de interés para todos. Antes de dar inicio al ciclo de conferencias, voy a darles una información sobre los productos y servicios que tenemos en Asocreto y que son de interés para ustedes. Desde 1995, Asocreto tiene al servicio del sector de la construcción el Laboratorio del Concreto, un aliado en el desarrollo de planes de calidad. El laboratorio actualmente cuenta con acreditación ONAC para más de 30 ensayos y se caracteriza por brindar confianza, transparencia, respaldo y confidencialidad. Información al respecto, contáctenos a través de la página web www.asocreto.org.co.
Del 23 al 25 de septiembre en Cartagena tendremos la reunión del Concreto 2020, el encuentro técnico más importante de América Latina sobre la construcción con cemento, concreto y prefabricados. La RC 2020 se renueva para ofrecer a los más de 2.000 asistentes un variado portafolio de actividades que incluyen más de 100 conferencias, novedades tecnológicas como salones múltiples integrados, mesas interactivas para microcharlas, una muestra comercial de más de 100 stands, demostraciones en vivo y muchas actividades. Esperamos poder realizar nuestra RC 2020 y encontrarnos con todos ustedes presencialmente. Tenemos en preventa la tercera edición del Manual Práctico de Supervisión de Estructuras de Concreto actualizado con el ACI 318-19 del ingeniero Jorge Alberto Orjuela Daza, nuestro conferencista de hoy. El libro saldrá en abril a un precio de 40.000 pesos, pero el valor en preventa para ustedes es de 25.000 más los costos de envío. Consulten en nuestra página web www.asocreto.org.co. Noticreto es nuestra publicación permanente que cada 2 meses entrega información técnica del concreto en todas sus aplicaciones. Los invitamos a suscribirse y disfrutar de beneficios económicos en cursos y publicaciones visitando nuestra página www.asocreto.org.co. Pueden realizar suscripciones y renovaciones a través de nuestra página. Luego de estos anuncios, vamos a dar inicio a la serie de conferencias. Para esta primera sesión hemos invitado al ingeniero Jorge Orjuela para hablar sobre obligatoriedad y exenciones de la supervisión técnica en Colombia. Jorge es ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería con especialización en gerencia en ingeniería. Ha sido docente de la Escuela Colombiana de Ingeniería y la Universidad La Gran Colombia. Cuenta con más de 10 obras Premio Excelencia en Concreto de Asocreto y 4 obras galardonadas en los premios CEMEX Internacional. Dentro de sus obras más destacadas se encuentran la reconstrucción del Club El Nogal, la Central de Valores del Banco de la República, los cenizarios del Gimnasio Moderno, la capilla del Gimnasio Campestre y la Embajada de Francia. Adicionalmente, es autor del Manual Práctico de Supervisión de Estructuras de Concreto. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Servicio Integral de Ingeniería. Buenos días, Jorge, bienvenido y lo dejo con los más de 500 asistentes que tenemos conectados en este momento. Buenos días, Claudia, mil gracias y buenos días para todos. La idea de esta conferencia, la queremos llamar así, mejor esta charla, yo creo que vale la pena, de cierta manera, echar un repaso al tema de la supervisión técnica. Jorge, te invitamos a que compartas tu pantalla y tu cámara para poder conocerte y verte la cara. Híjole, la cámara, ¿qué hizo la cámara? Ya tienen la pantalla, creo. ¿Sí? Sí, tenemos la pantalla, tu cámara está a la izquierda abajo en las herramientas. Sí, pero no, es que esto para mí es muy complejo. Bueno, dale, si quieres, si te sientes más cómodo hablando así, adelante. Ya la encontré. Ok, perfecto. Buenos días, ahora sí para todos. Vamos a empezar una charlita de la supervisión técnica y empecemos tal vez por lo más... Híjole, mano. ¿Y esto por qué no pasa? ¿No te está dando mando? Ah, ok, ya. Supervisión técnica. ¿Qué entendemos por supervisión técnica? Fácil, la verificación de la sujeción de la construcción de la edificación a los planos, diseños y especificaciones realizadas por los diferentes diseñadores. Hablamos de los diferentes diseñadores, hablamos del geotecnista, hablamos del diseñador estructural, hablamos del diseñador de los elementos no estructurales, hablamos de todos. La supervisión técnica se ha venido madurando de cierta manera en todas las historias de nuestro reglamento y todos tendemos a pensar que la supervisión técnica es una cosa nueva. Por eso quiero hacer un pequeño recuento de la historia de la supervisión técnica en nuestro reglamento. Y nuestro reglamento básicamente nació después del 31 de marzo del 83, que tuvimos nuestro terremoto de Popayán. Antes de eso, existían unas normas, existían unos documentos y los más
conocidos de cierta manera eran la norma AI 100, que eran los requisitos sísmicos para edificaciones, que nació mucho antes del 81, tal vez, alguna cosa así antes. El ICONTEC 2000, que era lo que tenía que ver con hormigón reforzado, y el documento de fe de estructuras como código de construcciones metálicas. Esos tres documentos se volvieron la ley, llenaban los requisitos para ser adoptados como ley. Y nació nuestro Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes en el 84. En este código, que era un cuadernillo sencillo, de cierta manera simple, decreto 1400 de junio del 84, estaba todo lo que tenía que ver con buenas prácticas del diseño y construcción. El temario general del código del 84, o sea, estamos hablando de 36 años atrás, tenía estos títulos: requisitos generales de diseño y construcción sismorresistente, un título B, el de cargas, un título C para concreto reforzado, un título D para mampostería estructural, un título E para las edificaciones de 1 y 2 pisos, un título F para estructuras metálicas y una página de título G de sanciones. Básicamente lo que quería esto decir es que el que no lo aplique pues será sancionado. Este obligatorio cumplimiento en ese momento era ya ley. Junio del 84. Básicamente, ¿cuál es el tema de los códigos como tal? Establecer unos criterios para construcción y diseño. Criterios que con el tiempo hay que ir afinando, hay que ir mejorando, hay que ir puliendo de cierta manera. Y por eso es que vamos teniendo varias versiones de nuestro código, como se llamaba en ese entonces. Todo lo que tiene que ver esencialmente con las fuerzas sísmicas, con el fin de reducir al mínimo el riesgo de la pérdida de la vida humana. Ese es el principio general, es preservar la vida. Pero en ese código del 84 ya hablábamos de supervisión técnica, la construcción de la estructura de las edificaciones que hagan parte de más de 25 unidades de vivienda o que tengan más de 2.000 metros cuadrados de área debe someterse a la supervisión técnica realizada por un ingeniero civil o arquitecto debidamente matriculado. No teníamos tantas limitantes en ese momento con el tema de la supervisión, pero ya hablábamos 36 años atrás de supervisión técnica, de que hacía falta que alguien nos acompañara en la obra como supervisor. Pero solamente en este código del 84 hablábamos de las estructuras, no hablábamos de nada más. Cosa que de alguna manera fuimos cambiando en el tiempo. ¿Y qué era lo que se le recomendaba en este código del 84 al supervisor? Calidad de materiales, una verificación de la calidad de los materiales. Todo el tema de formaletas y obra falsa, colocación de las armaduras, mezclado, colocación, curado del concreto y en mampostería estructural, pues los morteros, secuencia de erección de los elementos prefabricados, tensionamiento del preesforzado, cualquier carga significativa de construcción sobre las partes terminadas y el avance general de la construcción de la estructura. Esto era el recomendado del año 84. Luego vino la ley 400 del 97 y la ley 400 del 97 ya tenía tal vez un parágrafo que a mí no me gustaba mucho, y es que que dice que el curador de las oficinas o dependencias distritales o municipales dentro de su jurisdicción, de conformidad con señalado en el artículo 42 de esta ley, podrán exonerar de la supervisión técnica aquellas personas naturales o jurídicas que, demostrando su idoneidad, experiencia, solvencia moral y económica, establezcan los sistemas de control de calidad total, bajo la dirección de un ingeniero civil. ¿Por qué ahora me sacaron a los arquitectos de ahí? No entendí. Que cumplan las calidades, requisitos del capítulo del título sexto de la presente ley.
era algo, creo yo, promovido de cierta manera por las grandes constructoras que creían que lo tenían todo dominado. Así era en su momento Ley 400 del 97. Y la Ley 400 del 97 dio paso al NSR 98, o sea, una segunda versión de lo que teníamos en el 84. Ya eran un par de libros, un par de tomos ya grandes, muchísimas más cosas, ¿cierto? Varios decretos que habían salido entre el 84 y el 98. Y en el reglamento del 98 volvimos a encontrar los mismos títulos A, B, C, D, E y F, y nacieron unos nuevos como el título G, estructuras de madera, el título H, estudios geotécnicos, y ya aparece un título juicioso de supervisión técnica. Y se añadieron los requisitos de protección contra el fuego en edificaciones y otros requisitos complementarios como tal. En general, si lo vemos del título A al título F, pues estaba básicamente lo mismo, aunque se habían complementado algunas cosas. Esto, como digo yo, es definir unas reglas del juego, es poner en claro qué es lo que todos deberíamos estar usando. A algunos les parecerá que el título de las cargas tiene más o tiene menos, pero pues los hemos ido puliendo y de cierta manera pues esto de cualquiera de estos que se han ido mejorando pues nos van dando mayores luces y más nos restringen más a muchas otras cosas. Pero pues así es. Y en este NSR se añadió lo que tenemos aquí subrayado. O sea, no solamente estábamos hablando ya de estructuras, sino que asimismo de los elementos no estructurales que se construyan siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador de los elementos no estructurales de acuerdo con el grado de desempeño sísmico requerido. De esto vamos a volver a tratar un poco, al final de esta charla de hoy, vamos a tratar un poquito este tema que me parece que el tema de los elementos no estructurales está siendo algo, se nos está quedando como entre el tintero. Es importante recordar en este instante que los elementos no estructurales son responsables de más del 50% de la pérdida de vidas humanas durante un sismo. Esto es estadísticamente, está clarísimo. Más del 50%. Hay registros de algunos sismos donde decimos, oiga, no hay ninguna falla estructural, pero tantos elementos no estructurales que fallaron y mataron gente. O sea, deberíamos estar hablando del sismo de Alicante del 80 y algo. No hubo una falla estructural como tal. Y entonces podríamos decir que el 100% de la pérdida de vidas humanas durante el sismo correspondió a elementos no estructurales. En el título de supervisión técnica ya aparecían 4 capítulos, ¿cierto? Generalidades de la supervisión técnica, alcance, qué es lo que realmente debe hacer la supervisión técnica, la idoneidad del supervisor técnico y de su personal auxiliar y recomendaciones para el ejercicio de la supervisión técnica. Esto era nuestro NSR 98. Luego vino el NSR 10, que mediante decretos y resoluciones se ha venido ajustando de cierta manera. Esta fue la primera versión del NSR 10, un libro de pasta verde. Ya eran 4 libros, una cosa bastante más densa. Pero bueno, era una actualización, lo cual definitivamente debería verse como algo bueno. Seguían los mismos títulos como tal del 98, no cambió mayor cosa, aunque todos sufrieron algunos ajustes.
Y algo que tenía interesante el NSR 10 y es que los que habían solicitado que estuviesen exentos, por decirlo así, exonerados de la supervisión técnica, no hicieron su tarea juiciosa, no registraron realmente todo lo que deberían haber registrado, y entonces NSR 10 eliminó ese parágrafo tercero por allá que venía de la ley 400. Ya no está dentro del NSR como tal 10, y ya se eliminó. Luego vino una segunda versión del NSR 10, la de color azul. Los mismos títulos, no tiene un cambio significativo, pero tiene ciertos ajustes de ciertas cosas que no estábamos como haciendo bien. Y después de ese vino el color naranja, color ladrillo, como le digo yo. Es un ladrillo, son 4 volúmenes realmente densos y que aplica para proyectos que fueron radicados para licencia de construcción a partir del 1 de julio del 2017, que es nuestra versión en este momento vigente, la versión naranja. Y ha ampliado bastante el título y de supervisión técnica. Nunca he entendido por qué tiene 2 capítulos que dice alcance de la supervisión técnica independiente. Son 2 capítulos que son complementos entre ellos, pero como tal tiene el capítulo 2 y el capítulo 4 con el mismo nombre. Alcance de la supervisión técnica en el 2, el 3, idoneidad del supervisor técnico y su personal auxiliar. Vuelve a alcance de la supervisión técnica, y un título I5, que es la resolución de conflictos entre el supervisor técnico independiente y el director de construcciones. Sí, ¿cierto? No es que diga mucho como tal, y no sé realmente cómo ir a estos conflictos entre el supervisor y el director de construcciones. Yo trato de imaginarme qué podríamos estar tratando de pensar el supervisor técnico y el director de construcciones si lo que tenemos es un reglamento. El reglamento es bastante claro finalmente. Si un supervisor técnico dice que el recubrimiento no se está cumpliendo, pues el director de construcción tendrá que decir que no se cumplió, hay un error, hay un problema, y tiene que aceptarlo. No, parte del reglamento es todas las reglas del juego. Entonces hoy en el reglamento tenemos los recubrimientos, tenemos las tolerancias, tenemos tantas cosas que finalmente no debería haber una discusión. De cierta manera, aburrido pensar que hemos terminado un poco con el criterio y lo hemos vuelto una ley como tal. Pero bueno, así debe ser, ¿cierto? Alguien tiene que tener la razón, y en alguna parte debe estar escrito quién es el que tiene la razón. Si yo como supervisor técnico digo que una columna está fuera de plomo basado en lo que tiene el NSR 10 en su última versión, que ya tiene una tolerancia, la que sea para la columna o para el muro. Esta parte de resolución de conflictos, yo diría que esto no debería existir como tal, no deberían haber conflictos. Tenemos que ser amigos todos de tratar de buscar que nuestra obra sea la mejor posible, y todos somos el mismo equipo. No es esta parte que se está como dando de que el supervisor y el constructor, no, somos la misma familia y queremos lo mismo para todos, ¿cierto? Queremos unas construcciones seguras. Vamos a mirar qué hay con respecto a la obligatoriedad como tal de la supervisión técnica independiente. Y básicamente lo que tenemos 4 grupos de edificaciones. Todas las edificaciones caben en alguno de estos grupos. Y el grupo 4 empieza con las edificaciones indispensables, que son edificaciones indispensables para atención a la comunidad y que deben funcionar durante y después de un sismo, y cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. Todas edificaciones, hospitales, clínicas, centros de salud,
que dispongan de salas de cirugía, salas de cuidados intensivos, salas de neonatos y atención de urgencias. Todas las edificaciones que componen aeropuertos, estaciones ferroviarias, sistemas masivos de transporte, centrales telefónicas, telecomunicación, radiodifusión. Edificaciones designadas como refugios para emergencia, centrales de aeronavegación, hangares de aeronaves de servicios de emergencia. Edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales. Energía, agua, combustibles, información de transporte de personas y productos. Edificaciones que contengan agentes explosivos, tóxicos, dañinos para el público. Y deben incluirse las que alberguen plantas de generación de energía de emergencia, tanques, estructuras que formen parte del sistema contra incendio, los accesos peatonales y vehiculares de las edificaciones tipificadas en literales A, B, C, D y E, este numeral. Estas clasificaciones, estos grupos de edificaciones, tienen además otras implicaciones desde el punto de vista de diseño. No todos los grupos de edificaciones tienen los mismos requisitos de diseño. O sea, pero para el caso de supervisión técnica, pues es que estamos conversando. Edificaciones de atención a la comunidad, que es el grupo 3. Comprende las edificaciones y sus accesos que son indispensables después del terremoto para atender emergencias y preservar la salud y la seguridad de las personas, exceptuando las que están en el grupo 4. Estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles, fuerzas armadas, sedes de oficinas de prevención y atención de desastres, garajes de vehículos de emergencia, estructuras y equipos y centros de atención de emergencias, guarderías, escuelas, colegios. Aquí están los colegios, las universidades, que como dije hace un rato, quiero que recordemos que adicional a este tema que estamos tratando de supervisión técnica, tienen implicaciones de tipo de diseño, o sea, tienen otras aplicaciones. Administración municipal, distrital, departamental, que designe como tal. Sí, digamos que todas las entidades del gobierno deberían estar metidas en este grupo. El grupo 2 pues, son estructuras de ocupación especial y cubre edificaciones donde pueden reunir más de 200 personas en el mismo salón, graderías al aire libre donde puede haber más de 2.000 personas a la vez, almacenes y centros comerciales con más de 500 metros cuadrados por piso, edificaciones de hospitales y clínicas que no estaban cubiertos en el anterior, edificaciones de trabajo nos reciban más de 3.000 personas y todos los edificios gubernamentales que no estaban allá atrás en el grupo 3. Y los del grupo 1, que son todas las edificaciones, todas las demás edificaciones, o sea, vamos a hablar de pequeños edificios de oficinas, vivienda, todo esto que tienen un uso normal, obviamente. Edificación, y estamos hablando de edificación que van a ser habitadas u ocupadas por personas. Y la supervisión técnica es obligatoria empezando en los siguientes casos. Edificaciones diseñadas y construidas con el título de casas de 1 y 2 pisos, si se trata de 5 o más unidades de vivienda. En el código del 84 hablábamos de 25 unidades, ahora hablamos de 5 o más. Y la supervisión técnica puede ser exigida por los diseñadores estructurales o los ingenieros geotecnistas, dependiendo de qué tan complejo se estima el tema de esta obra. No necesariamente tiene que tener un área, simplemente puede ser exigida por los diseñadores estructurales o los ingenieros geotecnistas. Hago claridad a estos dos punticos. Y este es el grado de supervisión técnica independiente requerida dentro de nuestro reglamento. Tiene varias columnas. La primera columna que corresponde al material estructural, la segunda que hablamos de las áreas construidas, control de calidad realizado por el constructor, supervisión técnica itinerante y supervisión técnica continua.
yo habría cambiado totalmente la columna que dice control de calidad realizado por el constructor y diría supervisión técnica realizada por el constructor, porque tiene que hacer el registro de todo eso. Entonces empezamos con concreto estructural, estructura metálica y de madera de menos de 2.000 metros cuadrados. Los grupos de uso 1 y 2, o sea, los dos últimos que vimos, lo debe realizar el control como tal, el constructor. Y los grupos de uso 3 y 4, menos de 2.000 metros cuadrados, una supervisión técnica itinerante. Para proyectos entre 2.000 y 6.000 metros cuadrados, grupos de 1 y 2, supervisión técnica itinerante, y grupos 3 y 4, supervisión técnica continua, entre 2.000 y 6.000 metros cuadrados. Y más de 6.000 metros cuadrados, pues tendrá una supervisión técnica continua. En mampostería estructural, menos de 2.000, grupos 1 y 2, control de calidad del constructor, grupos 3 y 4, supervisión itinerante. Y más de 6.000, entre 2.000 y 6.000, todos los grupos tendrán una supervisión técnica continua. Y más de 6.000 también. Estas áreas a que se hace referencia aquí es el área que figura en la licencia de construcción. Yo podría tener, voy a inventar cualquier locura, una licencia con menos de 2.000 metros cuadrados, grupos de uso 1 y 2, y entonces no requiero un supervisor técnico. Pero no puedo partir un edificio en varios. O sea, la unidad estructural va en una sola licencia, y ese es el área que funciona. El caso podría suceder es que yo puedo sacar muchas licencias de 4 casitas y entonces no necesito un supervisor técnico. O podría sacar todas en una sola licencia y tener, no sé, más de 6.000 metros cuadrados. Y entonces requerir. Cuando hablamos del aislamiento sísmico, son los sistemas que poco hemos usado en Colombia, poquísimo. Hay muy pocos proyectos que yo conozca con aislamiento sísmico. Todos los grupos requieren una supervisión técnica continua. Y disipadores de energía, que son pues temas parecidos, ¿cierto? Y ahora que pues seguimos teniendo cierta trabajo en la intervención de los sistemas estructurales para cumplir el reglamento, especialmente aquellas edificaciones como hospitales y cosas de esas que han tenido que ser reforzadas estructuralmente. Grupos de uso 1 y 2 con menos de 2.000 metros cuadrados, una supervisión técnica itinerante, y todos los demás, en todos los grupos, supervisión técnica continua. Itinerante es que tenemos un supervisor técnico que visita la obra con cierta regularidad, y continua es un supervisor técnico que tiene un residente que lo representa en la obra tiempo completo. Es la diferencia como tal. Hay algunas cosas dentro del itinerante que no hace, que sí debe hacerlo continua, pero realmente yo no soy amigo de la supervisión técnica itinerante. Se vuelve, a mi gusto se vuelve una cosa que no está bien, que tal vez sí, pero tal vez no. No me gusta tanto, prefiero obviamente una supervisión técnica continua, no necesariamente porque es que al final expedir un certificado técnico de ocupación, que es decir, todo está perfecto, todo está muy bien, todo está muy bonito, y no estar en la obra todo el tiempo, complicado, bien complejo, ¿cierto? Entonces yo no soy amigo, no me gusta la palabra de supervisión técnica itinerante. ¿Cuándo, a qué horas, cómo y cuántas obras puede mirar un supervisor técnico itinerante? No sé. Voy a entrar
a un tema, y es el tema de los elementos no estructurales, porque como anoté a la mitad de la presentación, más del 50% de los muertos de un sismo los pone un elemento no estructural. Y yo creo que esto que puso el NSR, de resaltar nuevamente los elementos no estructurales, se refiere realmente a eso. Pero los elementos no estructurales es algo que no tenemos tan claro todavía. Miremos así rápidamente en el alcance de la supervisión técnica. Tenemos planos, especificaciones, controles de materiales y control de la ejecución para la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales. La cimentación y la estructura en general, podemos decir afirmar que el criterio de aceptación de esto está claramente establecido en el reglamento colombiano. Lo que hablábamos hace un ratico, está establecido todas las reglas del juego para diseñar y están establecidas todas las reglas del juego para construir. Están las tolerancias, están qué es lo que hay que hacer, está el control de calidad, está cuando un concreto se puede aceptar y cuando no, todo está clarito ahí, de cierta manera. Entonces yo diría que siendo juiciosos en el criterio como tal de aceptación de la cimentación y la estructura, están claramente establecidos. Pero en el elemento no estructural no hay nada establecido. Nos hemos demorado tal vez en buscar una forma de reglamentar un poco más los elementos no estructurales. Cosas que yo a veces sigo sin entender, de cierta manera. De cualquier manera, nuestro reglamento habla de algunas partes de los elementos no estructurales. ¿Cierto? El título, acabados y elementos arquitectónicos y sus anclajes a las estructuras, diseñar, detallar de acuerdo a los requisitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no somos tan juiciosos en diseñar, detallar, especificar? ¿Y por qué no somos juiciosos ni diseñadores? No somos juiciosos. Cuando hablo de diseñadores, hablo de todo el equipo de diseño, arquitectos, ingenieros, técnicos de las instalaciones, etc. No somos juiciosos tampoco. No somos juiciosos en las curadurías exigiendo este paquete. Los constructores no son juiciosos en darle una vuelta a todo este tema. Y por eso es que lo estoy tratando de sacar adelante de cierta manera, porque recordemos, más del 50% de los muertos se refieren a estos elementos. Dentro del A9 encontramos básicamente los puntos que son más críticos desde el punto de vista de sismoresistencia, así no sean parte de la estructura. Y están los muros de fachada. Yo creo que este es el que, de ese 50% de muertos en los muros de fachada, debe aportar muchísimos. Realmente esto es México, hace un par de años, septiembre del 17. Muchas fachadas rotas, muchísimas, ¿cierto? Elementos no estructurales que tomaron carga y que tuvieron muchos problemas con el tema del sismo. Los muros interiores, también muchos muros interiores averiados. Es un problema de diseño-construcción. Deben estar sueltos de la estructura, pero a la vez deben ser suficientemente estables. Hay que lograrlo. No tenemos en Colombia ningún tipo de recomendación para los elementos de mampostería. Debería existir como una reglamentación de, oiga, dependiendo de la altura hay un espesor, o dependiendo del largo existe un espesor, dependiendo si está cogido o no cogido, arrostrado o no arrostrado la estructura. Hay muy poquito al respecto, como ley. Obviamente los documentos en el mundo existen, pero como ley no tenemos nada y no sé si uno recomienda algo que leyó en el reglamento francés
y entonces vamos a decir que no, que eso no nos gusta, obviamente. Los cielos rasos, ya vimos que en el terremoto de Unicentro cómo se cayó el cielo raso. Terrible, ¿cierto? Un cielo raso no se puede caer. Un cielo raso es una cosa, debe ser una cosa relativamente fácil de diseñar y arriostrarlo como debe ser para que no sucedan estas cosas. Los enchapes de fachada en México sufrieron muchas cosas, los enchapes de fachada, muchas caídas. Los áticos, parapetos, antepechos sueltos del último nivel de los edificios sufren muchísimo. La parte de vidrios, esto es Nicaragua, si no estoy mal, vidrios que salieron volando en algunos de sus sismos. Esto es México en el septiembre del 17. Esto es una universidad en Chile. Los paneles prefabricados de fachada. Esto es el edificio en Ciudad de México, del edificio de lo que aquí sería para nosotros el Ministerio del Trabajo, la Secretaría de Trabajo en México. Todos los paneles empezaron a caerse en el momento del sismo. Y algún estudio posterior que se hizo demostró que cuando se presentaba la deriva en el momento del sismo, el prefabricado se arrancaba de su anclaje, se rasgaba en el anclaje y se caía, tal cual. Columnas cortas y columnas cautivas es una cosa que uno ve bastante a menudo en nuestras construcciones. Y el tema de las columnas cortas es una columna que en el momento de que se presenta el sismo y la losa va a tratar de desplazarse, lo que llamamos la deriva, pues en una longitud pues aparece un cortante en la columna de cierta manera pequeño. Y cuando corto la columna y la vuelvo cortica y la necesito desplazar lo mismo, la fuerza cortante de la columna es gigante. Esa es la foto que estamos viendo ahí, una falla de una columna por cortante, cuando arriostramos la columna de cierta manera que no la dejamos a como está su diseño. Más columnas cortas, eso también es México. Clarísimo cómo es el cortante de la columna ahí. Vemos al lado de la columna que está rota, la columna corta, vemos la ventana, cómo se deformó la ventana. Luego imagínense cómo fue el movimiento. Este es el caso nuestro, dividido en Popayán. Estos son edificios de Popayán que por columnas cortas perdieron básicamente un piso. Y todo lo que tiene que ver con instalaciones técnicas. Estamos muy... No sé, las instalaciones técnicas se nos han vuelto un coco, se meten con nuestra estructura mucho, ¿cierto? Esto no parece un muro muy estructural. Esto debería ser un muro no estructural, por esa cantidad de instalaciones que tiene. Quiero resaltar esto, el hecho de que sea un elemento no estructural no significa que no requiere un análisis y diseño estructural sismo resistente. Así tal cual, yo necesito mirar qué es la sismoresistencia de un elemento que no forma parte de la estructura, que no es un elemento que va a tener la estructura, pero que sí requiere ser estable para el día del sismo. Ensayos a los elementos no estructurales. ¿Qué ensayos hacemos a los elementos no estructurales? ¿Qué dice el reglamento? Nada, ¿cierto? No. El reglamento no habla de elementos no estructurales en la parte de diseño o construcción. Sí nos menciona los 9 puntos que vimos ahora, pero no es que diga esto se debe hacer así. Para nada. ¿Qué ponemos en los presupuestos para estos ensayos de los elementos no estructurales? Normalmente no encuentro en el presupuesto del proyecto ensayos de elementos no estructurales 5 millones de pesos,
10, 15, ¿cuántos? No hay unos presupuestos. En la mampostería deberíamos usar lo que está en el reglamento para la mampostería estructural. Dejaría mucho que discutir, ¿cierto? La mampostería estructural y mampostería como elemento no estructural deben ser dos temas realmente diferentes. Y yo sí creo que necesitamos algo de eso, ¿cierto? Nuestro NSR 20, una cosa que va a salir, pues ya conozco un borrador de historia de una mampostería como elemento no estructural y podamos tener un reglamento al respecto, porque no nos hemos podido poner de acuerdo. Lo que a mí me parece bien, al otro no le parece bien. A mí me parece exagerado, al otro le parece que no. Tenemos que estudiar y tenemos que mirar y seguiremos puliendo como siempre nuestro reglamento. Pero yo creo que la mampostería es mamposterías de fachada y mamposterías interiores, elementos pesados, peligrosos, etcétera, que es lo que usamos nosotros, lo que se ve en Colombia. No hemos podido meternos en el tema de la construcción liviana en estos casos y no lo vamos a lograr fácilmente. Seguiremos con nuestras mamposterías pesadas, pero necesitamos un reglamento para las mamposterías que no son elementos estructurales. Y espero que en nuestro próximo NSR traigamos ya un capítulo al respecto muy juicioso. Ensayos a tuberías y cielos rasos. Tampoco. ¿Cuántos de nosotros han ensayado? ¿Cuántos de nosotros sabe cada cuánto se debe suspender una tubería? Está escrito en alguna parte, mas no está en el reglamento colombiano. Reglamento colombiano de diseño y construcción sismo resistente. No lo encontramos, entonces aplicamos o no aplicamos. Diseñamos la cuelga y diseñamos el anclaje de una tubería. ¿Alguien se sienta realmente? Sí, por allá en el NTC 1500 debe haber muchas cosas al respecto en documentos internacionales, hay muchas cosas al respecto. Tenemos como una ley, entonces posiblemente no lo aplicamos. Hacemos ensayos de una cuelga de estos anclajes, un ensayo cada cuántos. Casi no hacemos nada, ¿cierto? Esto es Alicante, mucho elemento no estructural que falla, ¿cierto? Son edificaciones relativamente bajas, pero miren el tamaño del problema. Mamposterías tal cual, ¿cierto? Y un punto que yo insisto, deberíamos tener hasta una reglamentación un poco más completa en general, es a las rutas de evacuación. Esto también es un sismo en Nicaragua, esta es la ruta de evacuación. ¿Cómo dejamos que en la ruta de evacuación haya daños? Deberíamos casi que diseñarlo con un poco más de rigurosidad como tal, porque la ruta de evacuación es evacuación siempre. ¿Estamos listos? Hasta ahí fue hoy. Sí, buenas. Buenas. Hola, ingeniero, aquí estamos. Por Bueno. favor, desactive el compartir su escritorio para poder compartir el nuestro. A ver, yo creo que aquí lo estoy logrando. ¿Sí? ¿Será? No. No lo logré, ¿cierto? No, del mismo botón, por favor, dele nuevamente para dejar de compartir. ¿Y cómo digo dejar de compartir? Stop sharing. Ahí al ladito de donde está la flechita verde. Me robaron la flechita verde. Del escape, Inge, para que finalice la presentación. Ya. Ahora sí le puede dar a la flechita verde para dejar de compartir. No entiendo dónde, pero bueno, no sé. En la parte de arriba de, Sí. su computador, Sí. ahí en la parte de arriba, en el centro, list. Ya, ¿cierto? Ya, sí, señor. Muchas gracias. Sí, seguro. Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Muchas Perfecto. gracias, Jorge. Gracias Ni por más tu faltaba. presentación. Tenemos
te comento ya las conexiones agotadas, sin embargo estamos haciendo una presentación a través de YouTube. Ha tenido mucha acogida esta conferencia. A las personas que se conectaron les comento, las diapositivas de esta conferencia van a ser compartidas con ustedes. Les enviaremos un link al correo electrónico que registraron en el momento de inscribirse para que puedan bajar las diapositivas de esta presentación. Adicionalmente, Argos en su plataforma 360 va a tener disponible esta presentación para que ustedes la puedan revisar nuevamente o para que la puedan compartir con las personas que quieran. Tenemos en este momento unos minutos para responder preguntas que hemos recibido de los asistentes. Tenemos más de 50 preguntas, Jorge, todas muy interesantes, y queremos que todos sepan que las preguntas se les va a dar respuestas. Si en este espacio no alcanzamos a terminarlas, Jorge, vamos a abusar de tu generosidad para que le demos respuesta individual a cada uno. Por esto las preguntas deben hacerse dentro de la herramienta con el botón de Q y A o de preguntas y respuestas que encuentran en la parte de abajo. Diego Jaramillo, que es nuestro director técnico, nuestro gerente técnico en la asociación, ha estado revisando las preguntas y va a estar formulándolas para que les puedas dar respuesta. Diego, ¿estás entonces listo? Diego, ¿estás ahí? Hola, Claudia. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Cómo está usted? Jorge, mucho gusto. ¿Cómo le digo? Muy buena presentación. Me parece bien. Chévere, que le haya gustado. Bueno, como dijo Claudia, hay muchas preguntas. Vamos a seleccionar algunas y el resto, pues Jorge se encargará en estos días de aislamiento a responder todas las inquietudes de todos. Entonces, seleccioné algunas. Después me enseña cómo... Sí. Las quiero tener todas, obviamente, y responder mucho gusto. Pero cuéntame las que has seleccionado. Bueno, entonces hay una pregunta de Juan Fernando Betancourt Jiménez. Él pregunta, dado que es obligatoria la supervisión técnica independiente, ¿por qué en los formularios únicos nacionales para licencia no aparece el nombre y firma del supervisor? Él lo comenta porque en el evento de un conflicto con el constructor o alguno de los implicados pueden hacer el cambio de supervisor y solo estamos inscritos en las fiducias y en los bancos, y la notaría no tiene que ver cómo verificar el momento del registro del certificado técnico obligatorio. Sí, dentro del formulario hoy todavía no está como tal la casilla de supervisión técnica. Debe estar, va a estar. Hay una casilla que habla desde otros profesionales y normalmente es donde firmamos como supervisores técnicos, como tal, en la casilla que dice otros profesionales. Pero sí, va a existir esa casilla en el formulario de licencia del supervisor técnico. O sea, para solicitar la licencia ya tenemos que tener supervisor técnico. Cosa que me parece bien porque quiere decir que estamos estudiando con suficiente tiempo el proyecto. Es una de esas cosas que yo a veces no entiendo y es, ya iniciamos la excavación, el ingeniero quiere ser el supervisor técnico, pues si ya inició la excavación no sé ni qué es lo que va a hacer todavía. Sí, cierto. Me parece bien, me parece que estaría bien que hubiese una casilla para supervisor técnico y, como digo yo, hay que encontrar al supervisor técnico desde el inicio del proyecto que seguro le va a aportar al proyecto. Bueno, Jorge, muchas gracias. Pregunta Enrique Gutiérrez. Ante todas las inquietudes planteadas, ¿debe legislarse una interventoría previa a los diseños? Interventoría de diseños como tal, no. Tenemos revisión de diseño estructural. Y como tal, la única revisión obligatoria es la revisión del diseño estructural. Queda abierto a que cada cual en su proyecto o en sus proyectos designe revisores de diseños o quién lo va a acompañar en el diseño o si va a tener como tal una interventoría juiciosa de diseños. Las grandes constructoras están armando su pool de profesionales hidráulico, eléctrico, estructural
arquitecto, todo tratando de hacer unas mesas técnicas, de cierta manera, para la parte de diseños. Yo siempre he creído que todo nace allá en esos escritorios de diseño, de cierta manera, y finalmente todos esos documentos terminan en manos de un obrero, que es el que pega los ladrillos y el que echa el concreto y el que se machuca. Y ese documento tiene que ser lo suficientemente claro para él. Yo sí, me gusta mucho estar en la parte de diseño porque empiezo a entender cómo está la gente al respecto, cómo están. Yo soy más constructor o más de obra que de escritorio, entonces entiendo un poco más el obrerito tratando de entender algo que está en un plano. Entonces, sí, yo diría que sí, debería ser una obligación moral, más que una obligación formal del decreto como tal, de que se requiere una interventoría de diseños. Bueno, Jorge, hay una persona que se identifica como calidad. Bien, calidad, buena calidad. Sí, y eso pues nos genera una recomendación en las futuras charlas de que coloquen nombre y apellido. ¿Hay ensayos para los elementos no estructurales y que puedan inspeccionar o si se puede saber si efectivamente están conformes para resistir en un sismo? Complejo, ¿no? Es parte de la charla de tenemos muy poquito reglamentado como tal, muy poco como algo que tengamos que cumplir, ¿no? En el NSR no está. El NSR no es el único documento de construcción o de diseño y construcción, pero sí es la única ley como tal, ¿cierto? El nuevo reglamento vendrá con una gran cantidad de notas con respecto a algunos otros documentos que se recomienda que se apliquen, pero que no serán ley. Voy a poner cualquier ejemplo. La NTC 1500 no es una ley de construcción, es una recomendación de construcción. Y tal la deberíamos cumplir. Si la deberíamos cumplir, pues debería ser una ley. Pero como tal, queda uno como, ¿será que sí puedo hacer exigencias con respecto a algo que no está en una resolución o en un decreto o en una ley? Y no tenemos nada como tal en una ley de elementos no estructurales. Es parte de lo que yo digo, que tenemos que hacer algo. Tenemos que ser conscientes de que tenemos reglamentadas las estructuras, las cimentaciones, el diseño estructural, pero no tenemos reglamentado el resto. Perfecto, Jorge. Jorge, continuando con ese tema, pregunta José Eduardo, ¿hasta qué punto son confiables todos los ensayos y controles de calidad que se le hacen a las estructuras para estar completamente seguros que no pasará nada a futuro? Es una pregunta de las que yo siempre hago en la obra. Es muy bonito el resultado del laboratorio y el resultado de la obra que... yo siempre he creído que con un trabajo juicioso en la forma de vaciar un muro, o de vaciar una columna, o de vaciar una viga, y una forma juiciosa de curado, vamos a lograr concretos tan parecidos como se logran a los que están en los ensayos de laboratorio. Algo que diario vivir de la supervisión técnica es eso. Pilas con el curado, pilas con el vibrado, pilas. Es un diario vivir y una lucha de todos los días. Porque todos los ensayos que hacemos son unos ensayos llevados a unas condiciones ideales que normalmente no se cumplen en la obra. Dentro de nuestro reglamento tenemos un pedacito que me parece bien interesante, y es que debemos hacer ensayos en el frente de obra, ensayos de concreto. O sea, yo hago unos cilindros al lado de la columna que acabo de vaciar, y el día que le echo agua a la columna, le echo agua a los cilindros, y paralelamente del mismo viaje, de la misma colchada, estoy haciendo unos cilindros que sí estoy manteniendo en condiciones de laboratorio, ojalá lo más parecido a la norma técnica colombiana al respecto. Y esos dos cilindros los voy a comparar, y tenemos unas limitantes,
y es que el cilindro en obra no puede dar menos del 85%. Yo acostumbro a hacerlo en mis obras y creo que son más las veces que he tenido una diferencia superior a la permitida que las veces que no he tenido una diferencia importante. Y eso es simple, es solamente curado. No hay otra cosa diferente. Hay climas donde el tema es un poco más difícil, hay climas donde el tema no es tan difícil. Si el ambiente es muy seco y muy caliente, vamos a perder el agua del concreto muy rápido. Si el ambiente es húmedo, lluvioso, pues el concreto se va a comportar delicioso con la cantidad de agua que le está cayendo el agua seca. Pero el curado es una de esas cosas en las cuales tenemos que estar pullando todos los días, pero todos los días. Bueno, Jorge, vamos a hacer 2 preguntas finales. Como dije, el resto, Jorge, pues abusando de su confianza y de su disposición, pues la idea es respondérselas a todos, que son bastantes. Bueno, pregunta John Romero. Pregunta John Romero. Acerca sobre la responsabilidad del director de obra, que si también debe participar en todo este esquema de supervisión técnica. Sí, definitivamente el director de la obra y el supervisor técnico son hermanitos. Tienen que trabajar juntos y tienen que entenderse juntos y tienen que vivirla juntos. Ellos son los dos responsables de que tengamos estructuras seguras, elementos seguros, siempre dentro de nuestra sociedad. Así debe ser. No puede haber parte de lo que yo no entiendo es cómo se pueden agarrar, que sí o que no, cómo pueden pelear. Y una cosa que tiene clarísimo todos los códigos del mundo es que la responsabilidad del constructor es la responsabilidad total. Total. Ahí hay cosas dentro de nuestro reglamento que yo no comparto del todo. Y pongo el ejemplo del certificado técnico de ocupación. ¿Cómo así que el supervisor técnico es el que expide el certificado técnico? Él no fue el que pegó un solo ladrillo. El que pegó ladrillos no firma, no responde. Al único que le van a caer encima es al supervisor técnico en el futuro. Eso no es claro para mí. Creo que eso es algo que también va a cambiar en su nuevo reglamento. Sí estoy de acuerdo en que tiene que haber una persona para eso, para expedir un certificado técnico de ocupación. Alguien tiene que decir, esto sí es habitable. En la próxima charla hablamos un poquitín de eso porque me parece que es importante que seamos conscientes. Yo digo que las cosas son un poquito de sentido común. Si yo quiero habitar una vivienda, pues necesito que lo esencial esté completo. Y lo esencial es la estructura, el elemento no estructural, la ruta de evacuación, el sistema de detección de incendio, bueno, no sé, las N cositas que son esenciales. No quiere decir que el último apartamento tiene que estar terminado hasta con la última baranda. Pero bueno, así es. No se acaba la responsabilidad del director de obra en ninguna parte. Y en el reglamento es claro, el constructor es el más responsable de todo. Así el que termine firmando el certificado técnico de ocupación, hoy como está el reglamento, sea el supervisor. Pero en millones de frases dentro del reglamento encontramos el constructor es el responsable, el constructor es el responsable. Lo vamos a ver en la próxima charla del jueves un poquito al respecto. Listo, ¿Listo? Jorge. Jorge, última pregunta de Luis Acuña. Si en el caso de contratos con entidades públicas, la supervisión técnica recae en un profesional independiente, como indica la norma, o esa función la cumple la interventoría que contrata la misma entidad. Él dice que sí, que sí debe ser independiente. Entonces, ¿quién debe ejercer esa supervisión? Bueno, hay una parte, hay muchas de las entidades del gobierno y muchos decretos de muchas cosas que hablan de las interventorías y de la supervisión y no sé cuánto. Lo que el reglamento quiere de cierta manera es que tengamos un supervisor técnico que está muy dedicado al tema de la supervisión técnica y no a una interventoría que está
por allá molestando porque la póliza del anticipo del contrato del cuadro comparativo de una gran cantidad de otras labores que tienen los interventores que no tienen los supervisores técnicos. Dentro del reglamento se aprueba que una figura jurídica puede hacer interventoría y supervisión al mismo tiempo, pero la persona natural que está al frente del trabajo de supervisión técnica y el interventor son dos personas diferentes. Así pertenezcan a la misma entidad como tal. A mí me gusta, ¿cierto? Es una supervisión técnica desde el punto de vista de tenemos todo lo que tiene nuestro reglamento, estamos cumpliendo con la seguridad de nuestra obra y no me estoy metiendo o gastándome el tiempo en mirar el cuadro comparativo para pelear por el accesorio del no sé qué y el acta del contratista y la pelea de cómo va el programa. No, estoy dedicado a la parte juiciosa de la supervisión técnica, de cumplir con el reglamento de lo técnico. Cada entidad tiene como su norma independiente de cierta manera. Alguna vez la van a tener que ajuiciarse, o sea, el reglamento interno de contratación de la entidad A y el reglamento interno de contratación de la entidad B no son iguales al respecto. Listo, Jorge. Muchas gracias. Hasta ahí las preguntas. El resto, pues quedamos ya en el mecanismo para responderlas. Quería, antes de despedirme, Jorge, felicitarlo por la excelente conferencia y a todos los asistentes, pues muchas gracias por su asistencia y le doy paso a Claudio Uribe para los mensajes finales. Doctor Diego, mil gracias. Bueno, Jorge, mil gracias. Te cuento que tenemos 130 preguntas en este momento en nuestro chat. El trabajo va a estar como largo para ti. A las personas que nos están preguntando sobre la presentación, vamos a tener dos formas de compartirla con ustedes. Una mediante un link enviado a su correo electrónico al que registraron al momento de inscribirse en esta conferencia, y la otra es que Argos va a publicar dentro de su portal la conferencia como tal, para quienes no pudieron en este momento completar su charla o quieren revisar algún aspecto. Vamos en este momento, quiero invitarlos porque el próximo jueves a la misma hora, a las 10 de la mañana, tendremos la siguiente conferencia de la serie en la que se hablará sobre los derechos y deberes de los supervisores, lo que cada supervisor debe hacer y lo que el constructor debe hacer. ¿Quién puede hacer la supervisión técnica? Será parte de las preguntas que se van a contestar en esta conferencia, que estará a cargo también del ingeniero Jorge Orjuela. Su inscripción en esta conferencia no es válida para las demás, por lo que deben inscribirse en cada una por separado. Las inscripciones están abiertas en nuestra página y pueden acceder en cualquier momento, es www.asocreto.org.co. En pantalla tienen ustedes la programación de nuestras conferencias, las que tendremos a partir de la próxima semana. Estaremos con ustedes martes y jueves. En la siguiente semana descansamos la semana de Semana Santa y regresamos nuevamente para completar nuestro ciclo de las 6 conferencias. Cada semana estaremos abriendo la posibilidad de inscripciones para que por favor lo tengan presente y se inscriban para cada una de ellas. En cada una hablaremos sobre temas diferentes, por lo que les recuerdo, inscríbanse nuevamente. Voy a dejarlos aquí al final de la presentación con un código QR. Este código QR, por favor, les da acceso a una encuesta en la que podrán ustedes expresar su satisfacción respecto a esta presentación y además informarnos sobre temas sobre los cuales les gustaría que se hablara en próximas oportunidades. Tomen nota de esto, accedan a esta herramienta que nos permite a nosotros darle respuesta a sus inquietudes respecto de qué temas quieren que toquemos. Por el momento les doy las gracias y puedo decirles que tuvimos durante todo el tiempo de la conferencia agotados nuestros canales de conexión. Tuvimos más de 500 personas
escuchando la conferencia. Vamos a tener la próxima, como les digo, el próximo jueves. Les deseo un feliz día y nos vemos el jueves por este mismo canal con el link que corresponderá a la conferencia, a la próxima conferencia. No es lo mismo, solamente quienes se inscriban a la próxima recibirán el link de conexión. Mil gracias, feliz día y nos vemos el jueves. Una aclaración, Claudí. Cuéntame. No voy a responder ni hoy ni mañana. Ok, sí, no hay problema. Porque parte de lo que estoy viendo aquí en las preguntas, que obviamente no las estaba mirando durante la presentación, parte de lo que veo viene con nuestra siguiente charla. Y entonces hay algunas que no van a encontrar respuestas ahorita porque hay muchas de estas preguntas que se aclaran con nuestra próxima charlita. Entonces, ahora se van a quedar ahí. Y lo otro es que me digan cómo las guardo. Listo, no te preocupes que nosotros nos encargamos de esa logística de guardarte las preguntas y de hacértelas llegar. Listo. Perfecto, entonces ya saben, no esperen respuesta esta tarde ni mañana. Asistan a la próxima conferencia, asistan a nuestra serie de supervisión técnica en la que seguramente muchas de las inquietudes que tienen van a ser resueltas. Gracias nuevamente, Jorge, por tu tiempo, por disponer de tus conocimientos para todo el sector. Y a todos ustedes, a quienes se conectaron y aún están con nosotros, los esperamos en la próxima. ¡Feliz día! ¡Feliz día!